¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, 19 de enero, 1 de la tarde, 1:15 de la tarde más o menos, desde esta poderosa, diversa, enigmática, vibrante, tremendamente compleja, pero siempre gratificante e interesante ciudad de Toronto, en este que considero el mejor país del mundo. Miren, el día de hoy voy a concentrarme en platicarles qué fue lo que yo hice para poder terminar exitosamente mi proyecto de estudios en Seneca College. Yo hice un programa de 2 años, un diploma a 2 años, de un programa que se llama International Transportations and Customs, que es, digamos, que lo que cursan los agentes aduanales y los agentes de carga para luego hacer su labor. Afortunadamente me fue muy bien, terminé con honores y lo que yo quiero hacer en esta ocasión es compartirte cómo le hice. ¿Qué fue más allá de la parte filosófica? Sí, la parte práctica de lo de todos los días, esas pequeñas cositas que yo repetía y repetía y repetía durante 2 años y que me llevaron a la conclusión de este programa. No fue tan fácil, hubo retos. Los estudios no son ajenos a mi persona. En México concluí la licenciatura en Administración de Empresas, después hice una maestría en finanzas, estuve por un tiempo considerable dando clases en distintas universidades, entonces me siento bastante cómodo con la academia. Sin embargo, el hacerlo, o yo pensé que el hacerlo en otro país y pues con la cuestión del idioma y otra forma de otro sistema diferente, iba a ser una barrera, pero yo estuve analizando lo que me llevó a terminar exitosamente el programa. Por supuesto que nunca reprobé una materia, no tuve ningún problema en lo absoluto y, eh, y logré determinar 10 cosas específicas. 10 cosas que a mi criterio fueron las que me llevaron principalmente a poder terminar mi programa y con ello obtener un permiso de trabajo postgraduación por 3 años, 4 meses, que me llevó a poder conseguir un trabajo, una oferta de trabajo para solicitar la nominación provincial y con la nominación provincial poder pedir la residencia permanente, como ustedes bien saben, llegó este domingo. Estoy recién desempacado, ya llevo 5 años en Canadá, pero estoy recién desempacado migratoriamente hablando, ¿no? Ya tenemos estatus, es algo pues es algo para mí invaluable, es algo que conseguí después de luchar con el apoyo de mi familia, por supuesto, en los últimos 5 años. Y yo quiero compartirlo, yo quiero que tú hagas lo mismo, quiero que vengas a Canadá, que estudies, que te puedas graduar con honores, que eso te sirva para tener un permiso de trabajo y que puedas, el camino que tú decidas tomar no tiene que ser exactamente como el que yo tomé. Yo lo hice aquí por Ontario, pero fíjense lo que son los tabús. ¿Cómo se dice? ¿Tabúes o tabús? Bueno, ya ustedes me dirán, ¿no? Creo que son tabúes, ¿no? O sí, tabúes que existen en relación a todo este tema migratorio. Hay una enorme cantidad de personas que piensan que Ontario y que una persona que tiene cierta edad o de cierta edad para adelante en Ontario no va a lograr la residencia permanente jamás, que se tiene que ir a lugares remotos, ¿no? Donde la gente mayor, bueno, son una serie de contradicciones ahí medio extrañas, pero yo lo hice en Ontario, lo hice pues ahorita tengo 53 años, yo empecé a estudiar cuando tenía 48 y llegué a Canadá con 47, empecé a estudiar con 48 y lo hice en Ontario y hoy ya tengo mi residencia permanente, ¿no? Hoy ya tengo mi residencia permanente. Entonces, quiero compartirte esto, ojalá y te sea de utilidad. Resumí 10 puntos. El primero, y te podrán parecer sencillos, pero simplemente si los implementas, te va a llevar a concluir satisfactoriamente. Número 1, asiste a todas las clases, a todas. No es voy a ir a la mayoría de las clases, no, 100%, 100%. A todas las clases, llega temprano, antes que el profesor, antes que cualquier otro alumno, y siéntate hasta adelante. Bien importante, y un poquito más adelante te voy a decir por qué. Yo me daba mis tiempos, obviamente tenía que estar Séneca es un monstruo, ¿no? Séneca es una microciudad, tiene
supermercado adentro, tiene restaurantes adentro, tiene librerías, tiene óptica, y laboratorios, salones de clases, oficinas, auditorios. Es verdaderamente impresionante. Entonces, fácilmente te puedes perder. Te puede tocar una clase en el edificio A y luego otra clase en el edificio G y es complicado, ¿no? Entonces, yo me daba mi tiempo para poder llegar al salón por lo menos 15 minutos antes de mi clase, entrar, sentarme hasta adelante, establecer, sacar mis libros, si era con calculadora, computadora, lo que fuera, y estar siempre hasta adelante. Eso lo repetí en todas y cada una de mis clases y hasta donde yo tengo recuerdo, fueron 2 años, fueron 4 semestres, yo creo que no falté a ninguna clase, a ni una sola, a ni una sola. Entonces eso lo considero un factor de éxito. Número 2, acércate a tus profesores, destaca, hazte notar. Los profesores, miren, un profesor de college en Canadá gana alrededor de $100,000 al año. Haz tus cuentas, $100,000 al año. Es decir, aquí los profesores no es un trabajo que encuentran mientras consiguen algo más. Aquí los profesores son de carrera. Digo, por $100,000 al año, no sé si tú, como que sí nos animamos, ¿no? A hacer una carrera de profesores por $100,000 al año. Viajan 2 veces al año, viajan a Europa, viajan a Asia, viajan a todos lados. Realmente tienen un muy buen nivel de vida. Entonces, los profesores tienen un peso importante y tienen un poder, una facultad impresionante sobre la asignación de calificaciones. Si bien tienen que seguir ciertos criterios, el criterio académico, es decir, la libertad de cátedra y la libertad, sí, la total libertad académica, les permite ponerte una calificación independientemente de lo que diga tu examen. Si tú demuestras ser un alumno que se esfuerza, que va a todas las clases, que se sienta hasta adelante, que participa, que no interrumpe las clases, que no mete comida al salón. Era increíble cómo a mitad de la clase alguien podía salirse. Hay cafeterías, hay Tim Hortons, hay Starbucks, etc. Se salían a la mitad de la clase, metían comida. Es decir, todas esas cosas, ellos creen que no pasa nada, pero juegan en tu contra a la hora de que tengas un detalle en un examen, a la hora de que no hayas podido entregar un trabajo a tiempo, a la hora de que por una cuestión de fuerza mayor tengas que faltar a clase. Cuando tú estás bien posicionado con el profesor, te puedes acercar a él y te va a ayudar. Vamos a suponer que en una materia no te fue tan bien y tuviste C+, ¿no? C+. Sin ningún problema el profesor, si considera que te esforzaste, te va a poner B. Y eso va a hacer una diferencia, porque sí importa que te gradúes con honores. Eso después lo vas a ocupar para pedir muy seguramente una nominación provincial y vas a competir con muchas personas. Entonces, ¿a quién crees que van a elegir? Partiendo de que una serie de personas cumplan los requisitos, van a elegir a los mejores, van a elegir a los que verdaderamente destacan. Entonces, yo creo que debes de ir por los honores desde el primer día que pises el colegio, ¿no? Y mentalmente desde antes, ¿no? Es el número 2, acércate a los profesores, destaca, que te recuerden, haz cosas, obviamente positivas, no disruptivas, haz cosas que te posicionen en el criterio del profesor y que sepan exactamente quién es y que cuando estén corrigiendo tu examen digan, es este señor que es un estudiante internacional que paga muchas veces el doble o el triple de cualquier residente permanente y ciudadano de colegiaturas, que además nada más puede trabajar 20 horas y que aún así viene temprano, está en mi clase, se sienta hasta adelante, es respetuoso, no tiene problemas con sus compañeritos. Entonces eso va a contar. Acércate a los profesores, destaca, ubícate como un líder positivo, como una influencia positiva. Los profesores verdaderamente te van a ayudar. Para mí, incontadas ocasiones fui beneficiado en pequeñas cosas, ¿no? Pero que sumadas marcan la diferencia, precisamente por seguir este tipo de conducta. Número 3, entiende y acepta el sistema. La enorme mayoría de las personas que siguen este esfuerzo son de mi generación o una generación más abajo, pero todos están más o menos después de de más de 10 años de no haber ido a la escuela, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. Se utiliza la cuestión digital, es impresionante, pero para todos los días. Tú ya no entregas una tarea al profesor, lo subes un documento, hay cuestiones de seguridad, hay candados que pueden identificar cuando plagias
un documento. Está muy sofisticada la cosa. Entonces, hay una forma de llevar el college. La universidad siempre en el primer semestre te va a dar una materia completa, introductoria a eso. Entonces, todos tenemos resistencia al cambio, sobre todo cuando ya estás muy acostumbrado a hacer las cosas. Sea abierto, no se te ocurra criticar al sistema. Éntrale, aquí dicen embrace it, abrázalo. Va a haber cosas por ejemplo, el Blackboard, ¿no? El Blackboard es un pizarrón virtual donde tienes tus claves y ahí es como el centro neurálgico de la relación tuya con los profesores y con el colegio. Todo es a través del Blackboard. Yo les voy a confesar algo. Cuando yo me senté ahí y me dijeron Blackboard y me dijeron aquí están tus claves, yo no sabía lo que era un Blackboard. No sabía, nunca había utilizado un Blackboard. Nunca había estado. Los assignments vas a obtenerlos a través del Blackboard. Tus calificaciones, cuando la escuela necesita un formato, te lo va a pedir a través del Blackboard. El Blackboard es todo. Entonces, tienes que entender muy bien ese sistema y sobre todo aceptarlo. Porque lo critiques, tú crees que tu opinión solita va a tener alguna influencia para que cambien un sistema que seguramente les costó millones de dólares en software, en equipo, en capacitación. No va a pasar, no va a pasar. Entonces, acepta el sistema y entiéndelo. Número 4, utiliza todos los recursos que el profesor te da. Como te dije anteriormente, los profesores son profesores de carrera. Es gente que se toma muy en serio su trabajo y que se dedica a eso durante el resto de su vida. Y así van creciendo, ¿no? Para empezar, de los niveles más bajos, o sea, del college, un profesor tiene un salario verdaderamente respetable. Entonces, hay muchos recursos que el profesor te va a dar como para que tú puedas sacar con provecho tu proyecto académico. Entonces, estate muy pendiente de los recursos, de las herramientas que los profesores te dan, porque son suficientes. Y además tienes al profesor que lo tienes para ti mientras está dando clase, después de la clase, si tienes dudas, todos los profesores tienen oficina en el college, puedes pedir una cita en su oficina, vas a tener su atención completa durante 40 minutos, durante 30 minutos. Entonces, toma ventaja de los profesores, verdaderamente aprovéchalos. Están ahí, muy difícil. Alguien que me diga que vino a estudiar a Canadá y que no pudo con el rigor académico, porque no te voy a engañar, sí hay rigor. No es cualquier cosa, es decir, es un nivel bastante competitivo, muy competitivo diría yo, pero no te dejan solo. Ahí están todas las herramientas y los recursos. Número 5, jamás, con letras mayúsculas, critiques a tus profesores en público o en privado, o se te ocurra hacer un fraude académico. Algo como en México decimos copiar, ¿no? Le copié la tarea a mi compañerito. Eso aquí es gravísimo. Estamos hablando de que somos el país número 12, el 12º país menos corrupto del mundo. Hay solamente 11 países menos corruptos que Canadá. Entonces, aquí el fraude académico lo pierdes todo. Hay un comité que se junta. Cuando hay una queja, un profesor tiene la obligación moral, académica y laboral de señalar cuando él tiene elementos para pensar que hubo un fraude académico. Es decir, cuando plagiaste un ensayo, cuando compraste una tarea. Se junta un comité y analizan cuál va a ser tu situación y normalmente te corren de la escuela, te corren. Y todo el esfuerzo que hiciste o tus papás, o tu familia, o tu esposo, o tu esposa, para que estés ahí, todo se va a la basura. Te corren, te ponen una lista negra y no vas a poder entrar en ningún otro college si la situación fue grave y si te comprueban el fraude académico. Cuando tengas alguna situación, acércate al profesor. ¿Saben qué? Tuve esta situación en particular, una enfermedad, alguna situación familiar, no pude. Y si lograste posicionarte con el profesor desde el día 1, te va a decir, no hay problema. Veo que te esfuerzas, veo que siempre estás a tiempo en mis clases, veo que participas, ¿cuánto tiempo más necesitas? Y te van a dar la extension, te van a dar la extensión. Pero si nunca te paras en el salón, siempre llegas tarde, cuando llegas estás hablando y comiendo, nunca buscas acercarte con el profesor, pues por supuesto, ¿cuál es la respuesta que te imaginas que vas a obtener? No, primero aplícate, involúcrate y después vienes a pedir favores, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y lo de criticarlo, olvídate, ni en público ni en privado, ¿eh? Ni en público ni en privado, porque además siempre se van a enterar. Si puedes,
no hagas equipos de trabajo. Esto va a sonar un poquito raro, ¿no? Pero cuando estás estudiando, cuando eres estudiante internacional, tienes muchas cosas al mismo tiempo. Tienes la cuestión económica que no es fácil, la tienes que solventar. Pues si ya tienes familia aquí, tienes que también atender los asuntos de la familia. Pues tienes que dormir, tienes que hacer cosas, tienes que ir a comprarte cosas a la farmacia, tienes muchísimas cosas que resolver. Entonces, hacer un trabajo en equipo es increíblemente demandante de tiempo, ¿no? Y a mi juicio, al menos en el nivel de college, pues no tampoco es tan académicamente rentable, ¿no? O redituable. Entonces, cuando eso sucede, acércate al profesor. Vamos a suponer que marcan un trabajo en equipo. Yo me acercaba al profesor en privado y les exponía mi situación y les explicaba por qué no podía invertir tiempo en organizarme con mi equipo, las reuniones, etcétera, etcétera. Y nunca tuve un problema. Me dijeron, tú me estás pidiendo presentar este trabajo tú solo. Sí. ¿Eres consciente de que vas a estar haciendo lo de 4 o 5 personas en un solo trabajo? Sí, sí estoy consciente. Pues si tomas esa responsabilidad, yo no tengo problema. Y me permitían entregar los trabajos. Y pocas veces, muy pocas veces, tuve que reunirme en equipo con todo lo que eso significa, ¿no? Sobre todo pérdida de tiempo. Entonces, si puedes, no hagas equipos. Número 7, pon tus estudios en primerísimo lugar. No es la etapa de conocer gente nueva. No es la etapa de hacer nuevos amigos. No es la etapa de viajar. No es la etapa de ir a fiestas, por supuesto. Aquí conseguiste un permiso que el gobierno te otorgó, que no a todos le otorga. Que no a todos le otorga. Tú tuviste esa fortuna de que te lo otorgaron. Pues haz a lo que vienes, ¿no? Vienes a estudiar, tienes que privilegiar tus estudios porque eso es lo primero que tienes que alcanzar. Tú vas por el diploma y todas tus acciones, todas deben ir encaminadas a obtener ese diploma porque después viene la siguiente etapa migratoria, pero tienes que concentrarte en la que estás. Tienes que concentrarte en obtener ese diploma. Para eso estás y es lo que el gobierno espera de ti. Estás como a prueba, ¿no? Todo el tiempo. Hasta que no consigues tu residencia permanente, estás todo el tiempo a prueba y en cualquier momento te pueden mandar de regreso a tu país. Compra los libros usados. Los libros son por lo menos de más de $100 cada uno, por regla general. Entonces, hay una extensa red creada por los mismos alumnos y exalumnos en Facebook o en la misma escuela, en el mismo portal de la escuela, donde puedes comprar y vender libros usados. En muchas ocasiones, los libros contienen un código para hacer tus laboratorios en línea, entonces a veces no es posible, pero a veces puedes comprar tal vez el libro usado y después con la editorial comprar solamente el código que te permite entrar a los laboratorios. Eso te va a ayudar, te va a ahorrar muchísimo dinero. Los libros son caros y cuando un profesor te dice, este es el libro que necesito, más te vale comprarlo, ¿eh? Más te vale comprarlo porque no te piden un libro, no te hacen gastar. Son muy conscientes de lo que vivimos los estudiantes internacionales, que son por lo menos el 80% de la escuela. Por lo menos el 80% de los estudiantes son estudiantes internacionales. Entonces están muy sensibilizados a la cuestión, al reto tan importante que es para nosotros. Entonces, si puedes, compra tus libros usados, te vas a ahorrar mucho dinero. Organiza tu día completo en la escuela. No veas la escuela como voy a tomar una clase y me regreso, porque entonces tu horario se vuelve un desastre. A veces estás en la escuela a tal hora, a veces no. Yo llegaba a la escuela, salía de aquí, no tenía coche, salía de casa como a las 6 de la mañana, me parece. 6, un poquito antes. Y estaba yo llegando a la escuela al cuarto para las 7. El Tim Hortons lo abrían a las 7 de la mañana. Yo a las 6:55 ya estaba en la línea, esperando para comprarme mi extra large, dark roast, 2 creams, 1 sugar y mi bagel, ¿no? Con mantequilla y mermelada, ¿no? Todos los días a la misma hora, en la misma fila, y me iba a sentar exactamente a la misma mesa a comerme mi bagel y tomarme mi café, porque la biblioteca la abrían a las 7:30, a veces un poquito antes. Entonces, a las 7, en el momento que ya estaban abriendo la puerta de la biblioteca, yo ya estaba ahí listo para entrar, ya desayunadito, bien listo con mi café en la mano, porque entonces tenía que agarrar una de las computadoras con escritorio grande que convertía en mi oficina. Ustedes recuerdan que yo, además de estar en el colegio, yo seguía viendo mi negocio en México, pues eso me daba de comer, ¿no? También trabajaba mis 20 horas a las cuales estaba autorizado,
Me iba los sábados y los domingos a lavar trastes a un restaurante de dishwasher el sábado, hacía 10 horas el sábado, 10 horas el domingo, y de lunes a viernes me iba a la escuela. Entonces yo estaba listo para entonces tomar e instalarme en mi oficina, y entonces lo que hacía es que cuando tenía clase me iba, dejaba ocupado mi lugar, era posible hacer eso, y entonces iba a tomar mi clase y regresaba y seguía trabajando. Y entonces yo no veía la escuela para ir a tomar clases y regresar, porque todo mi horario había sido un desastre. Yo lo veía como una oficina, como un lugar a donde le iba a dedicar de 7 de la mañana por lo menos a 3 de la tarde, a veces entre 3 y 4. Yo dejaba la escuela, ya había tomado mis clases, ya había hecho mis tareas, ya había hecho mis negocios, ya había contestado mi correo, ya había hecho todo, ¿no? Y aparte en ese entonces también era editor bueno, esa es otra historia. Entonces hacía mis ediciones también ahí en la biblioteca, ¿no? Realmente no me sobraba un minuto no me sobraba, pero que aprovechaba todo en el marco de la escuela. Entonces organiza tu día, aprovecha todo lo que la escuela te ofrece, es muchísimo, ¿no? Obviamente internet sin costo alguno, equipos, todo lo que necesitas. Y por último, ese fue el número 9. Por último, aprovecha las actividades de la escuela, pero no te pierdas en ellas. Es muy fácil perderse. Mira, cuando tú pagas tu colegiatura, tu tuition fee, vas a estar pagando la academia de deportes, vas a estar pagando parte del gimnasio, vas a estar pagando la sociedad de alumnos, vas a estar pagando, hay hasta bar, lo cual a mí me parecía increíble, ¿no? Hay un bar dentro de la escuela, y había un restaurante, y había clubes de lectura, clubes sociales, hacían excursiones, había una cantidad enorme de actividades. Yo te recomiendo, o al menos lo que yo hice, fue ser muy selectivo en cuanto a qué actividades tomar, porque tienes muy poco tiempo disponible, ¿no? Entonces tienes que escoger las actividades que te lleven a acercarte a tus profesores y a hacer networking, pero el networking relacionado con lo tuyo. No te metas a un club de coleccionistas de estampillas postales si no tiene nada que ver con tu futuro aquí en Canadá. Tienes que meterte a lugares que expandan tu network, pero, pero en relación a lo tuyo, ¿no? Entonces, sé muy selectivo. Si tú te quieres ir a las actividades, podrías estar en una actividad todo el tiempo, todo el tiempo. Es impresionante la vida extra académica o las actividades extra académicas de un college, o al menos así lo era en Seneca. Estamos hablando de que Seneca es, pues, yo creo que la más grande en Ontario. Yo creo que es la más grande, y si no, una de las más importantes, y no solamente en Ontario, sino a nivel nacional, ¿no? Pero todos los colleges van a tener una muy buena cantidad de actividades. Entonces, sé muy cuidadoso. Esas son 10 cosas, 10 de las muchas cosas que yo hice, que yo practiqué en mi proyecto académico y que me llevaron a un muy buen resultado que después pude capitalizar, que después pude utilizar de manera sumamente conveniente. Las cosas se dieron y le atribuyo mucho a las cosas buenas que se dieron y a mi nominación provincial, al buen desempeño que tuve en Seneca College en esos 2 años en que estuve como estudiante internacional de tiempo completo. Yo espero que esto te sirva. Te lo comparto con todo el mejor ánimo. Yo me hice residente permanente a través de la vía de los estudios, lo hice en la provincia más difícil y lo hice con mis 48 años encima, ahora 53. Entonces, no dudo en recomendar los estudios como una de las mejores, dependiendo de tu perfil, pero en general una de las mejores vías para lograr la residencia permanente en este que considero el mejor país del mundo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Por supuesto que tu confianza, y me despido no sin antes recordarte que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.